Cuando Sofía, una camarera de 25 años, vio al hombre más poderoso de la ciudad sentado solo en su restaurante, jamás imaginó que un simple gesto de bondad cambiaría ambas vidas para siempre. Lo que pasó esa noche conmovió a todos los presentes hasta las lágrimas. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del pequeño restaurante El Rincón de Elena, cuando las puertas se abrieron dejando entrar una ráfaga de viento frío y a un hombre que Sofía reconoció inmediatamente. Alejandro Mendoza, el magnate inmobiliario más temido y respetado de la ciudad, se sacudía las gotas de agua de su abrigo de cachemira mientras sus ojos recorrían el modesto local con una mezcla de curiosidad y disgusto. Sofía sintió que el corazón se le aceleraba. A los 25 años, había trabajado como camarera en ese restaurante durante los últimos 3 años, sirviendo principalmente a trabajadores del barrio, estudiantes universitarios y familias de clase media. Nunca, en sus peores pesadillas, había imaginado que alguien como Alejandro Mendoza cruzaría esas puertas. «Buenas noches, señor», murmuró Sofía, acercándose con la bandeja temblando ligeramente en sus manos. «¿Mesa para uno?» Alejandro la miró con esos ojos grises que habían intimidado a cientos de empresarios en salas de juntas. A los 47 años, su presencia imponía respeto y a menudo miedo. Su traje negro de diseñador contrastaba dramáticamente con el ambiente humilde del restaurante, donde las mesas de madera gastada y las sillas desparejas contaban historias de años de servicio honesto. «Supongo que sí», respondió con una voz que sonaba más cansada que arrogante. «Cualquier mesa está bien». Sofía lo guió hacia una mesa junto a la ventana, notando cómo los otros comensales giraban discretamente sus cabezas para observar al famoso millonario. Había algo diferente en él esa noche. No era la figura imponente y segura que aparecía en las portadas de las revistas de negocios. Parecía humano, vulnerable incluso. «¿Puedo ofrecerle algo de beber mientras decide qué ordenar?», preguntó Sofía, entregándole la carta plastificada que de repente se sentía inadecuada en las manos de alguien acostumbrado a cenar en los restaurantes más exclusivos del país. «Un café negro», respondió sin mirar la carta. Sus ojos estaban fijos en la ventana, observando la tormenta que se desataba afuera. Sofía asintió y se dirigió hacia la barra, donde Elena, la dueña del restaurante y prácticamente una segunda madre para ella, la esperaba con los ojos muy abiertos. «¿Ese es realmente Alejandro Mendoza?», susurró Elena, una mujer de 58 años que había abierto el restaurante después de que su esposo muriera, dejándola sola para criar a sus 2 hijos. «Sí, es él», confirmó Sofía mientras preparaba el café. «Pero se ve diferente, como si algo estuviera mal». «Ten cuidado, mija», advirtió Elena. «Los hombres como él no llegan a lugares como este sin una razón, y esa razón rara vez es buena para gente como nosotros». Sofía regresó a la mesa con el café humeante, notando que Alejandro había sacado su teléfono, pero lo tenía boca abajo, sobre la mesa, como si hubiera decidido ignorar las llamadas que sin duda estaban llegando. «Su café, señor», dijo suavemente colocando la taza frente a él. «Gracias», murmuró él, tomando un sorbo y haciendo una mueca casi imperceptible. Era claro que estaba acostumbrado a un café muy diferente. «¿Ha decidido qué le gustaría ordenar?», preguntó Sofía, preparándose para explicar que la cocina se especializaba en comida casera mexicana, nada que probablemente estuviera acostumbrado a comer. Alejandro finalmente levantó la vista y la miró directamente. Sofía se sorprendió al ver algo que no esperaba en esos ojos que había visto en cientos de entrevistas de televisión. Dolor. Un dolor profundo y crudo que parecía estar consumiéndolo desde adentro. «¿Qué me recomienda?», preguntó, y había algo en su voz que sugería que realmente le importaba su respuesta. Sofía parpadeó, sorprendida.
Los clientes adinerados que ocasionalmente visitaban el restaurante generalmente ordenaban sin consultar, a menudo con un aire de superioridad. Pero este hombre, este millonario que podía comprar el edificio entero sin pestañear, le estaba pidiendo consejo. Bueno, comenzó Sofía sintiendo que se relajaba un poco. La especialidad de Elena son los chiles en nogada. Los hace exactamente como los hacía su abuela en Puebla. O si prefiere algo más ligero, el caldo tlalpeño es perfecto para una noche como esta. Alejandro asintió lentamente. Los chiles en nogada suenan bien. Hace años que no como algo así. Mientras Sofía anotaba la orden, no pudo evitar preguntarse qué había llevado a un hombre como él a un lugar como este en una noche de tormenta. Había algo en su demeanor que sugería que no era solo una decisión caprichosa de un millonario aburrido. ¿Viene de muy lejos?, se escuchó preguntando. Inmediatamente se maldijo por su atrevimiento. Alejandro la miró con sorpresa, como si hubiera olvidado que otras personas podían dirigirse a él con familiaridad. Por un momento, Sofía pensó que la reprendería por ser demasiado informal. «Del hospital», respondió finalmente, y las dos palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta. Sofía sintió que algo se encogía en su pecho. «Oh», murmuró, sin saber qué más decir. «Mi padre estaba internado ahí», continuó Alejandro, y Sofía notó el cambio de tiempo verbal. «Murió hace unas horas». El restaurante de repente se sintió demasiado silencioso. Los otros comensales habían bajado sus voces como si pudieran sentir el peso de la conversación que se desarrollaba en la mesa junto a la ventana. «Lo siento mucho», dijo Sofía, y las palabras sonaron inadecuadas, incluso para ella. Alejandro bebió otro sorbo de café y miró nuevamente hacia la ventana. «Pasé los últimos 5 años peleando con él. Discutiendo sobre el negocio, sobre mis decisiones, sobre la mujer con la que me casé y de la que me divorcié, sobre todo y sobre nada». Sofía se encontró sentándose en la silla frente a él sin haber tomado conscientemente la decisión de hacerlo. Era algo que nunca habría hecho con cualquier otro cliente, pero algo en la vulnerabilidad de este hombre le decía que necesitaba compañía más que servicio. «Las familias son complicadas», ofreció gentilmente. «Lo último que le dije fue que no tenía tiempo para sus dramas», continuó Alejandro como si no hubiera escuchado. «Eso fue hace 3 semanas. No contesté sus llamadas. No fui a visitarlo cuando su asistente me dijo que había empeorado». Sus manos temblaron ligeramente cuando levantó la taza de café. «Y ahora se ha ido, y lo último que escuchó de mí fue que era un drama, que no tenía tiempo para él». Sofía sintió lágrimas formándose en sus ojos. Había algo devastadoramente honesto en la forma en que este hombre poderoso se estaba quebrando frente a una extraña en un restaurante de barrio. «Pero él sabía que lo amaba», dijo Sofía suavemente. «Los padres siempre saben eso, sin importar las palabras que se digan en el calor del momento». Alejandro la miró con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver directamente en su alma. «¿Cómo puedes estar tan segura?» «Porque tengo una hija pequeña», respondió Sofía sin pensar, «y hay días en los que llego a casa tan cansada del trabajo que apenas tengo energía para leerle un cuento. Hay días en los que soy impaciente con ella cuando no se está portando bien. Pero al final del día, cuando la veo dormir, sé que ella sabe que la amo más que a mi propia vida. El amor entre familia es más profundo que las palabras que decimos cuando estamos lastimados o enojados». Alejandro se quedó en silencio por un largo momento y Sofía se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Había compartido información personal con un extraño. Había abandonado su estación de trabajo para sentarse con un cliente. Había ofrecido consejo no solicitado a uno de los hombres más poderosos del país. «Debería ir a traer su comida», murmuró, comenzando a levantarse.
«Espera», dijo Alejandro, y había una súplica en su voz que la detuvo. ¿Puedes quedarte un momento más? No quiero estar solo ahora mismo». Sofía miró alrededor del restaurante. Elena la observaba desde la barra con una expresión de preocupación, pero asintió casi imperceptiblemente cuando sus ojos se encontraron. «Por supuesto», dijo Sofía volviéndose a sentar. «¿Cómo se llama tu hija?», preguntó Alejandro. «Lucía, tiene 4 años. Su padre no está en el panorama», respondió Sofía con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Somos solo nosotras dos». Alejandro asintió lentamente. «Debe ser difícil». «Lo es, pero también es hermoso. Ella es la razón por la que me levanto cada mañana, la razón por la que trabajo doble turno cuando es necesario, la razón por la que todo vale la pena». «Me hubiera gustado tener esa perspectiva con mi padre», murmuró Alejandro. «Todo lo que podía ver eran las formas en las que me decepcionaba, las formas en las que no estaba a la altura de sus expectativas». «¿Y ahora?», preguntó Sofía gentilmente. «Ahora me doy cuenta de que tal vez yo era el que tenía expectativas imposibles, que tal vez él solo quería pasar tiempo con su hijo y yo estaba demasiado ocupado construyendo un imperio para darme cuenta». En ese momento, Elena se acercó con el plato de chiles en nogada, colocándolo cuidadosamente frente a Alejandro. El aroma llenó el aire alrededor de la mesa y por primera vez esa noche, algo parecido a una sonrisa cruzó el rostro del millonario. «Huele exactamente como los que hacía mi abuela», murmuró. «Elena aprendió la receta de la suya», explicó Sofía. «Dice que la comida hecha con amor siempre sabe a hogar». Alejandro tomó el primer bocado y cerró los ojos. Cuando los abrió nuevamente, había lágrimas corriendo por sus mejillas. Las lágrimas que corrían por las mejillas de Alejandro Mendoza no pasaron desapercibidas en el pequeño restaurante. Los murmullos se detuvieron, los tenedores quedaron suspendidos en el aire y todos los ojos se dirigieron hacia la mesa junto a la ventana donde el hombre más poderoso de la ciudad lloraba mientras saboreaba un platillo casero. Sofía sintió que su corazón se comprimía al ver a este gigante de los negocios, tan quebrado, tan humano. Sin pensarlo, extendió su mano y la colocó suavemente sobre la de él. Era un gesto simple, pero en ese momento se sintió como el acto más natural del mundo. «Está bien llorar», susurró Sofía. «A veces es lo único que podemos hacer». Alejandro miró sus manos unidas y por primera vez en años no se apartó del contacto humano. «No he llorado desde que tenía 12 años», admitió con voz ronca. «Mi padre me dijo que los hombres de negocios no lloran, que las lágrimas eran un signo de debilidad». «Su padre estaba equivocado», dijo Sofía con firmeza. «Las lágrimas son un signo de que tenemos corazón, de que las cosas nos importan lo suficiente como para dolernos cuando las perdemos». Alejandro tomó otro bocado de los chiles en nogada y con cada sabor, más recuerdos regresaban. «Mi abuela Esperanza solía hacer estos mismos chiles cada diciembre. Era la única época del año en que mi padre se relajaba realmente. Se sentaba en su cocina, nos contaba historias de cuando era niño en el pueblo y por un momento solo era papá, no el empresario implacable». «¿Qué pasó con esos momentos?», preguntó Sofía gentilmente. «La abuela murió cuando yo tenía 15 años. Después de eso, papá se cerró completamente. Dijo que no tenía tiempo para sentimentalismos, que teníamos un negocio que dirigir, y yo lo seguí. Me convertí en la misma máquina fría que él se había vuelto». Elena se acercó discretamente, rellenando la taza de café de Alejandro sin interrumpir la conversación. Había algo maternal en la forma en que lo miró, como si reconociera a un niño herido debajo del traje caro. «¿Cuándo fue la última vez que realmente habló con su padre?» «Me refiero a hablar de verdad, no de negocios», preguntó Sofía. Alejandro cerró los ojos, buscando en su memoria. «Hace unos 8 años, en el funeral de mi abuela materna».
Estábamos los dos solos en el cementerio después de que todos se fueron. Me dijo que estaba orgulloso de lo que había logrado, pero que le preocupaba que estuviera tan solo. ¿Y usted qué le respondió? Le dije que no necesitaba a nadie, que había construido un imperio y que eso era suficiente. Alejandro se cubrió el rostro con las manos. Dios mío, Goethe, ¿en qué me convertí? ¿Cómo pude ser tan cruel con el hombre que me dio la vida? Sofía observó a este hombre poderoso desmoronarse frente a ella y sintió una compasión tan profunda que casi le dolía físicamente. Sin embargo, había algo más que estaba comenzando a entender sobre Alejandro Mendoza. Debajo de toda esa riqueza y poder era simplemente un hombre que había perdido su camino. «Señor Mendoza», comenzó Sofía, pero él la interrumpió. «Alejandro, por favor, llámame Alejandro. Esta noche, en este lugar, no soy el CEO de nada, solo soy un hijo que perdió a su padre». «Alejandro», repitió Sofía probando el nombre. «¿Puedo contarte algo sobre mi padre?» Él asintió limpiándose los ojos con la servilleta de tela que Elena había incluido discretamente con su comida. «Mi papá era taxista. Trabajaba 16 horas al día para mantenernos a mi mamá, a mí y a mis 2 hermanos. No teníamos mucho dinero, pero él siempre encontraba la manera de hacernos sentir especiales. Los domingos, su único día libre, nos llevaba al parque y nos compraba helados, aunque eso significara que él no almorzaría». Sofía sonrió con tristeza. «Murió cuando yo tenía 18 años. Un ataque al corazón mientras manejaba». Sus últimas palabras no fueron profundas ni poéticas. Le dijo a mi mamá por teléfono que se asegurara de que yo terminara la universidad, que no quería que trabajara tan duro como él. «¿Las últimas palabras siempre duelen tanto?», preguntó Alejandro. «Las últimas palabras duelen, sí, pero ¿sabes qué duele más? Los momentos que no vivimos, las conversaciones que no tuvimos, los te amo que no dijimos cuando tuvimos la oportunidad». Alejandro la miró con una intensidad que la hizo sonrojar. «Eres muy sabia para tener 25 años. La vida me enseñó rápido. Cuando quedé embarazada de Lucía y su padre desapareció, tuve que crecer de golpe. No tenía tiempo para autocompasión. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo sigues adelante cuando todo se desmorona?». Sofía pensó en la pregunta mientras observaba la tormenta que aún azotaba las ventanas. «Creo que la clave está en recordar por qué vale la pena seguir luchando. Para mí, es Lucía. Cada vez que la veo sonreír, cada vez que me abraza y me dice que soy la mejor mamá del mundo, recuerdo que todo el dolor, todo el cansancio, todo el miedo, y vale la pena. Pero tú tienes a Lucía, yo no tengo a nadie». «Eso no es cierto», dijo Sofía firmemente. «Tienes empleados que dependen de ti. Tienes la oportunidad de hacer una diferencia en el mundo con todo lo que has construido. Y tienes la memoria de tu padre, que incluye más que solo las peleas». En ese momento, el teléfono de Alejandro comenzó a vibrar insistentemente sobre la mesa. La pantalla mostraba a Carmen, asistente, y ambos pudieron ver que era la 10ª llamada perdida. «Debería contestar», murmuró Alejandro, pero no hizo ningún movimiento hacia el teléfono. «¿Qué crees que quiere?», preguntó Sofía. «Probablemente hay 20 crisis que requieren mi atención inmediata. Contratos que firmar, reuniones que reagendar, decisiones que no pueden esperar hasta mañana. ¿Y qué es lo que tú quieres hacer?». Alejandro miró el teléfono, luego a Sofía, luego de vuelta al plato de comida. «Quiero quedarme aquí. Quiero terminar esta comida que sabe como los recuerdos de mi infancia. Quiero seguir hablando contigo sobre cosas que realmente importan. Quiero pretender, aunque sea por una noche, que soy una persona normal con problemas normales». Sofía sonrió. «Entonces apaga el teléfono». «¿Así de simple?». «Así de simple. El mundo de los negocios sobrevivió antes de ti. Sobrevivirá una noche sin ti». Alejandro miró el teléfono por un largo momento. Luego lo apagó completamente. El silencio que siguió se sintió liberador. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», dijo Alejandro, regresando a su comida.
Tengo más dinero del que podría gastar en 10 vidas, pero esta es la primera comida que realmente saboreo en años. Tengo casas en 3 países, pero este pequeño restaurante se siente más como hogar que cualquiera de ellas. Es porque aquí hay amor, explicó Sofía. Elena cocina con amor, sirve con amor. Cada platillo que sale de esa cocina lleva un pedacito de su corazón. ¿Y tú? ¿Tú también sirves con amor? Sofía se sonrojó. Trato de ver a cada cliente como si fuera familia, especialmente a los que parecen necesitar un poco de cuidado extra, como yo esta noche, como tú esta noche. Alejandro terminó su plato en silencio, saboreando cada bocado, no solo por el sabor, sino por la compañía y la conversación que lo acompañaba. Cuando finalmente puso el tenedor a un lado, se veía como si hubiera perdido parte del peso que había estado cargando en sus hombros. «Sofía», dijo finalmente, «¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto. ¿Crees en las segundas oportunidades?» La pregunta la tomó por sorpresa. «¿Qué quieres decir?» «Mi padre está muerto. No puedo reparar nuestra relación. Pero tal vez pueda honrar su memoria, siendo el tipo de hombre que él hubiera querido que fuera. El tipo de hombre que hubiera hecho que se sintiera orgulloso». Sofía sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Creo que todo el mundo merece una segunda oportunidad, especialmente cuando reconocen que necesitan una. Entonces, ¿por dónde empiezo?» Sofía miró alrededor del restaurante, a Elena limpiando mesas con amor, a las familias terminando sus cenas, a la calidez que impregnaba cada rincón del lugar. «Creo que empiezas recordando que debajo de toda tu riqueza y poder, sigues siendo el nieto de la mujer que hacía chiles en nogada con amor. Sigues siendo el hijo del hombre que te enseñó a trabajar duro. Y tal vez, solo tal vez, empiezas permitiendo que otras personas te vean no como el temible Alejandro Mendoza, sino como el hombre que se sentó en mi mesa esta noche y lloró por su padre». Alejandro extendió su mano sobre la mesa, y esta vez fue él quien buscó el contacto. «Gracias, Sofía. No sé qué habría hecho esta noche sin ti. Habrías encontrado la manera. Los hombres fuertes siempre lo hacen. Soy un hombre fuerte, lo suficientemente fuerte como para llorar cuando duele, lo suficientemente fuerte como para admitir cuando se equivoca, y lo suficientemente fuerte como para querer cambiar. Sí, Alejandro, eres más fuerte de lo que crees». Mientras la tormenta comenzaba a amainarse afuera, algo dentro de Alejandro Mendoza también comenzó a calmarse. Por primera vez en años, se sintió en paz. Eran casi las 11 de la noche cuando el último cliente, además de Alejandro, se levantó para irse. El restaurante había tomado una atmósfera íntima y acogedora, iluminado solo por las luces suaves que Elena mantenía encendidas para crear el ambiente perfecto. Sofía se había quedado sentada con Alejandro durante casi 2 horas, algo que jamás había hecho con ningún cliente. «Debería irme», murmuró Alejandro, aunque no hizo ningún movimiento para levantarse. «Ya es tarde y estoy seguro de que tienes que llegar a casa con tu hija». «En realidad», dijo Sofía mirando su reloj, «Lucía está durmiendo en casa de mi vecina, la señora Martínez. Ella me ayuda cuando trabajo turno nocturno. Tengo hasta las 12 antes de ir por ella». «¿Trabajas turno nocturno seguido?» «3 veces por semana. El restaurante ofrece servicio hasta las 12 los viernes y necesito el dinero extra». Sofía se encogió de hombros como si fuera la cosa más natural del mundo trabajar 18 horas seguidas. Alejandro la miró con una expresión que Sofía no pudo interpretar completamente. «¿Cuántas horas duermes por noche?» «4, tal vez 5 si tengo suerte, pero está bien, estoy acostumbrada». «Eso no está bien», dijo Alejandro con una firmeza que la sorprendió. «Nadie debería tener que trabajar tanto solo para sobrevivir». «Es lo que hay», respondió Sofía simplemente. «Al menos tengo trabajo. Hay muchas madres solteras que no tienen ni eso». En ese momento, Elena se acercó a la mesa con una expresión preocupada. «Mija,
Me acaban de llamar de la farmacia de la esquina. Dicen que tu orden está lista. Sofía palideció instantáneamente. ¿Ya? Pensé que estaría lista hasta mañana. ¿Qué orden?, preguntó Alejandro, notando el cambio súbito en el demeanor de Sofía. No es nada importante, dijo Sofía rápidamente, pero Elena la miró con reprobación. Es el medicamento para Lucía, explicó Elena gentilmente. Ha estado tosiendo mucho últimamente y el doctor dijo que necesita un jarabe especial. ¿Está enferma?, preguntó Alejandro preocupado. Es solo una tos persistente, explicó Sofía, claramente incómoda con la atención. El doctor dice que con el medicamento estará bien en unos días. ¿Y cuál es el problema con que esté listo? Sofía y Elena intercambiaron una mirada. El problema es que cuesta $200 y yo no cobro hasta el lunes. Alejandro sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. ¿$200? Los medicamentos pediátricos son caros, especialmente los que no cubre el seguro básico, explicó Sofía, tratando de mantener la dignidad en su voz. Pero está bien, puedo pedirle a la farmacia que lo mantenga hasta el lunes. ¿Y si Lucía empeora durante el fin de semana? Sofía no respondió, pero la preocupación en sus ojos lo decía todo. Alejandro se levantó abruptamente. ¿Dónde está la farmacia? Alejandro, no puedes... ¿Dónde está?, repitió con más firmeza. A 2 cuadras, en la esquina con Reforma, murmuró Elena. Sin decir otra palabra, Alejandro se dirigió hacia la puerta. Sofía corrió detrás de él. «Alejandro, espera. No puedes pagar el medicamento de mi hija». Él se detuvo en la puerta y se volteó hacia ella. «¿Por qué no? Porque no es tu responsabilidad. Porque no me conoces. Porque soy solo una camarera que acabas de conocer. Esta noche, tú fuiste lo único que se interpuso entre mi cordura y la desesperación total. Me diste algo que todo mi dinero no había podido comprar. Compasión genuina. ¿De verdad crees que no puedo devolverte el favor? Esto es diferente, protestó Sofía. Tú solo necesitabas a alguien que te escuchara. Esto es dinero. Para mí, $200 es lo que gasto en almorzar en un buen restaurante. Para ti es la salud de tu hija. ¿Cuál crees que es más importante? No es el punto, interrumpió Alejandro gentilmente. Es que hay una niña de 4 años que necesita medicina y yo puedo proporcionársela. ¿Por qué haría que espere hasta el lunes por orgullo? Sofía sintió lágrimas formándose en sus ojos. No puedo pagártelo. No te estoy pidiendo que me lo pagues. Entonces estaría en deuda contigo. La única deuda que reconozco es la que tengo contigo por salvarme esta noche. Elena, que había estado observando la conversación desde la puerta de la cocina, se acercó y puso una mano maternal en el hombro de Sofía. «Mija, a veces el orgullo es un lujo que las madres no podemos permitirnos. Si este hombre quiere ayudar a Lucía, déjalo». Sofía miró entre Elena y Alejandro, luchando con emociones contradictorias. Finalmente, asintió lentamente. «Pero voy contigo», dijo firmemente. Caminaron juntos por las calles mojadas, bajo las luces de los faroles que creaban reflejos dorados en el asfalto húmedo. Era extraño ver a este hombre poderoso, sin chofer, sin guardaespaldas, simplemente caminando por las calles como cualquier persona normal. «¿Siempre caminas por la ciudad?», preguntó Sofía. «Nunca. Siempre tengo chofer. Pero esta noche quiero caminar. Quiero sentir la ciudad, respirar el aire, ser parte del mundo real. ¿No es peligroso para alguien como tú? Probablemente. Pero por primera vez en años me siento más vivo que asustado». La farmacia era pequeña y modesta, pero estaba abierta las 24 horas para emergencias. El farmacéutico, un hombre mayor con lentes gruesos, reconoció a Sofía inmediatamente. «Señora Sofía, su medicamento está listo, pero como le dije por teléfono, necesito el pago completo esta noche o tendré que devolverlo al distribuidor». «Aquí está el pago», dijo Alejandro sacando su billetera. El farmacéutico miró entre Sofía y Alejandro con curiosidad,
pero profesionalmente procesó el pago sin hacer preguntas. Mientras preparaba la bolsa con el medicamento, Alejandro notó a Sofía mirando con preocupación los otros productos en el mostrador. ¿Necesita algo más?, preguntó. No. Bueno, el doctor también recomendó vitaminas para fortalecer su sistema inmunológico, pero esas pueden esperar. Alejandro miró al farmacéutico. ¿Qué vitaminas recomendó el doctor? 5 minutos después salieron de la farmacia con una bolsa llena de medicamentos y vitaminas que durarían meses. Sofía caminaba en silencio, abrumada por la generosidad. ¿Por qué haces esto?, preguntó finalmente. Porque puedo, porque hay una niña que necesita estar sana y porque... Alejandro se detuvo en medio de la calle. Porque esta noche aprendí que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que puedes dar cuando alguien realmente lo necesita. Alejandro, mi padre, donaba a caridades, cientos de miles de dólares cada año, pero siempre era a través de fundaciones, con beneficios fiscales, con su nombre en placas doradas. Nunca conocía a las personas que ayudaba. Nunca veía el impacto real de su generosidad. Se volteó hacia Sofía. Esta noche, por primera vez en mi vida, puedo ver exactamente cómo mi dinero va a cambiar una vida. Puedo ver el alivio en tus ojos. Puedo imaginar a Lucía sintiéndose mejor. Puedo ser parte de algo real y tangible. Pero somos extraños, murmuró Sofía. ¿Lo somos? ¿Después de esta noche realmente somos extraños? Sofía lo miró bajo la luz del farol, este hombre que había llegado a su restaurante como un magnate frío y se estaba revelando como alguien profundamente humano y generoso. No, admitió finalmente, no se siente como si fuéramos extraños. Cuando regresaron al restaurante, Elena los estaba esperando con 2 tazas de café caliente y una sonrisa maternal. ¿Todo bien?, preguntó. Todo perfecto, respondió Sofía, abrazando la bolsa de medicamentos contra su pecho como si fuera el tesoro más preciado. Se sentaron nuevamente en la mesa junto a la ventana, pero algo había cambiado. La dinámica entre ellos era diferente ahora. Había una intimidad que no existía antes, una conexión que iba más allá de la simpatía inicial. ¿Cómo puedo agradecerte?, preguntó Sofía. Ya lo hiciste. Esta noche me diste algo que no había sentido en años, propósito real. Me recordaste que tengo el poder de hacer una diferencia en la vida de las personas, no solo en las hojas de balance. ¿Qué vas a hacer ahora? Me refiero a, después de esta noche cuando vuelvas a tu mundo. Alejandro pensó por un momento largo. Honestamente, no lo sé, pero sé que no puedo volver a ser la misma persona que era esta mañana. Esta noche cambió algo fundamental en mí. El dolor a veces hace eso, observó Sofía. Te rompe, pero cuando te reconstruyes, puedes elegir ser diferente. ¿Tú elegiste ser diferente después de que Lucía naciera? Tuve que hacerlo. Cuando te conviertes en madre, especialmente madre soltera, no tienes el lujo de seguir siendo la misma persona egoísta que eras antes. Cada decisión que tomas es por alguien más. Quiero aprender a hacer eso, dijo Alejandro suavemente. Quiero aprender a tomar decisiones pensando en otros, no solo en ganancias. Elena se acercó discretamente. Disculpen que interrumpa, pero ya son las 12 menos cuarto, Sofía. Sofía miró su reloj con sorpresa. Dios mío, el tiempo voló. Tengo que ir por Lucía. Se levantó rápidamente, pero Alejandro la detuvo. ¿Puedo llevarte? Mi auto está unas cuadras más allá. No puedes llevarme a casa, protestó Sofía. Vivo en un barrio muy diferente al tuyo. ¿Y qué tiene eso de malo? Que no es seguro para alguien como tú. Aber, esta noche aprendí que lo único que no es seguro es seguir viviendo en una burbuja. Además, sonrió, quiero conocer a la niña que tiene una madre tan extraordinaria. Sofía lo miró durante un momento largo. Luego asintió lentamente. Está bien, pero te advierto, es un edificio viejo, sin portero, sin lujos. Perfecto, dijo Alejandro.
Y por primera vez en la noche, su sonrisa llegó completamente hasta sus ojos. Suena exactamente como el tipo de lugar donde me gustaría estar. El Mercedes negro de Alejandro contrastaba dramáticamente con las calles estrechas del barrio donde vivía Sofía. Las casas eran modestas, algunas con pintura descascarada, otras con pequeños jardines llenos de flores, que las familias cuidaban con amor a pesar de las limitaciones económicas. Era un mundo completamente diferente al que Alejandro conocía, pero mientras manejaba lentamente por esas calles, no sintió la incomodidad que había esperado. En su lugar, había una sensación de autenticidad que le resultaba extrañamente reconfortante. «Es ahí», señaló Sofía hacia un edificio de 3 pisos de ladrillo rojo. «El apartamento 2B». Alejandro estacionó el auto y por primera vez notó a los vecinos que se asomaban discretamente por las ventanas. La llegada de un Mercedes en ese barrio no pasaba desapercibida. «¿Estás seguro de que quieres subir?», preguntó Sofía, notando su mirada hacia las ventanas. «La gente va a hablar». «Que hablen», respondió Alejandro con una sonrisa. «Esta noche he descubierto que me importa más lo que piensen las personas que realmente conocen mi corazón que las que solo conocen mi cuenta bancaria». Subieron por unas escaleras angostas pero limpias, con barandillas que habían sido repintadas recientemente por los mismos vecinos. Sofía tocó suavemente la puerta del apartamento 2A. «Señora Martínez, soy Sofía», susurró. La puerta se abrió inmediatamente, revelando a una mujer de unos 60 años, con el cabello gris recogido en un moño y ojos bondadosos detrás de anteojos de lectura. «Mija, qué bueno que llegaste. Lucía se despertó hace una hora preguntando por ti». La señora Martínez se detuvo al ver a Alejandro detrás de Sofía, sus ojos abriéndose con sorpresa. «Señora Martínez, él es Alejandro, es un amigo», explicó Sofía, dándose cuenta de lo extraño que sonaba. «Mucho gusto, señora», dijo Alejandro, extendiendo su mano con respeto genuino. La señora Martínez lo estudió por un momento. Luego sonrió cálidamente. «Cualquier amigo de Sofía es bienvenido aquí. Pasen, pero traten de no hacer ruido». Lucía finalmente se volvió a dormir. El apartamento de la señora Martínez era pequeño pero acogedor, lleno de fotografías familiares y el aroma de canela y café. En el sofá, cubierta con una manta tejida a mano, dormía la niña más hermosa que Alejandro había visto jamás. Lucía tenía 4 años, pero su rostro dormido reflejaba una serenidad angelical. Su cabello castaño claro se extendía sobre la almohada como rayos de sol. Incluso dormida, se podía ver el parecido con su madre en la forma de su nariz pequeña y la curva suave de sus mejillas. «Se ve tan pequeña», murmuró Alejandro, con una ternura en su voz que sorprendió a todas las mujeres presentes. «Tuvo un día difícil con la tos», explicó la señora Martínez en voz baja, «pero es una niña fuerte como su mamá». Sofía se acercó al sofá y acarició suavemente el cabello de su hija. «Lucía, amor, mamá ya llegó». Los ojos de Lucía se abrieron lentamente y cuando vio a su madre, una sonrisa instantánea iluminó su rostro. «Mami», susurró, extendiendo sus bracitos hacia Sofía. «Hola, mi princesa. ¿Cómo te sientes?» «Mejor. La señora Martínez me dio té con miel y me leyó 3 cuentos». Lucía se incorporó un poco y entonces notó a Alejandro parado cerca. En lugar de timidez, sus ojos mostraron curiosidad pura. «¿Quién es él, mami?» «Es Alejandro, un amigo de mamá», explicó Sofía gentilmente. Lucía estudió a Alejandro con la franqueza directa que solo los niños poseen. «¿Por qué tienes los ojos tristes?». La pregunta tomó a Alejandro completamente desprevenido. Las 3 mujeres adultas se quedaron en silencio, esperando su respuesta. «Porque hoy perdí a alguien muy importante para mí», respondió Alejandro honestamente, arrodillándose para quedar a la altura de la niña. «¿Tu papá?», preguntó Lucía, con una sabiduría que iba más allá de sus años. «Sí, mi papá». «Lo siento mucho»,
dijo Lucía con toda la seriedad que un niño de 4 años puede reunir. Cuando algo me duele mucho, mami me abraza y me dice que todo va a estar bien. ¿Quieres que te dé un abrazo? Alejandro sintió que se le cerraba la garganta. ¿Me darías un abrazo? Sin dudar, Lucía extendió sus brazos pequeños. Alejandro se acercó y ella lo abrazó con la fuerza sorprendente de un niño, sus bracitos rodeando su cuello. «Todo va a estar bien», susurró en su oído, repitiendo las palabras que había escuchado de su madre cientos de veces. En ese momento, algo dentro de Alejandro se quebró y se sanó al mismo tiempo. Las lágrimas que había contenido durante años, todas las emociones que había reprimido en nombre del éxito y la fuerza, finalmente encontraron su salida. Lloró silenciosamente mientras esta niña pequeña, que acababa de conocer, le ofrecía el consuelo más puro que había recibido jamás. Sofía observaba la escena con lágrimas en sus propios ojos, viendo a su hija hacer lo que hacía naturalmente: amar sin condiciones, consolar sin juzgar, dar sin esperar nada a cambio. «Eres muy valiente», le dijo Lucía a Alejandro cuando finalmente se separaron. «Mami dice que solo las personas valientes lloran cuando duele». «Tu mamá es muy sabia», respondió Alejandro, secándose los ojos. «Sí, es la más inteligente del mundo y también es la más trabajadora. A veces trabaja tanto que se queda dormida leyéndome cuentos». Alejandro miró a Sofía, viendo nuevas capas de su fuerza y sacrificio. «¿Te gusta que mamá trabaje tanto?». Lucía pensó seriamente en la pregunta. «No me gusta cuando está muy cansada, pero me gusta que seamos un equipo. Yo la ayudo con las cosas de casa y ella trabaja para que tengamos comida y un lugar donde vivir». «¿Y qué más te gusta hacer con mamá?». «Cocinar. Mami me está enseñando a hacer quesadillas. Y leemos cuentos juntas, y cuando llueve nos sentamos en la ventana y contamos los rayos». Lucía tosió un poco, recordándoles a todos por qué estaban ahí. «Lucía, Alejandro trajo tu medicina», dijo Sofía, mostrándole la bolsa de la farmacia. Los ojos de Lucía se iluminaron. «¿En serio? Gracias, Alejandro. ¿Eso significa que ya no voy a toser?». «Eso espero, pequeña», respondió Alejandro. «¿Puedo preguntarte algo?». «Sí. ¿Qué quieres ser cuando seas grande?». «Doctora», respondió inmediatamente. «Como la doctora Patricia que me cuida cuando estoy enferma. Quiero ayudar a otros niños a sentirse mejor». «Esa es una meta muy noble». «¿Qué es noble?». «Significa que quieres hacer algo bueno para ayudar a otras personas». Lucía sonrió orgullosamente. «Entonces sí quiero ser noble. Y también quiero ser como mami, que siempre ayuda a la gente en el restaurante». La señora Martínez, que había estado observando silenciosamente, se acercó con una taza pequeña. «Es hora de tu medicina, mija». Mientras Sofía le daba el jarabe a Lucía, Alejandro observó la interacción, la paciencia de Sofía, la forma en que explicaba cada paso, cómo convertía incluso tomar medicina en algo menos aterrador con sus sonrisas y palabras suaves. «¿Alejandro va a venir a visitarnos otra vez?», preguntó Lucía mientras su madre la envolvía en su abrigo pequeño. «Eso depende de él, amor», respondió Sofía, mirando a Alejandro con una pregunta silenciosa en sus ojos. «Me encantaría», dijo Alejandro, y se sorprendió de lo mucho que lo decía en serio. «¿Te gustaría que viniera?». «Sí, puedes venir a cenar y mami puede cocinar para ti y yo puedo mostrarte mis libros de cuentos». «Eso suena perfecto». Cuando finalmente llegaron al apartamento de Sofía en el 3er piso, ella se disculpó por el tamaño y la modestia del lugar, pero Alejandro la detuvo. «Es hermoso», dijo, y lo decía en serio. El apartamento era pequeño pero cuidadosamente organizado. Había libros de cuentos apilados cuidadosamente en una esquina, dibujos de Lucía pegados en el refrigerador y una sensación de hogar que ninguna de las mansiones de Alejandro había logrado capturar. «¿Puedo ayudarte a acostar a Lucía?», preguntó Alejandro. Sofía asintió y juntos llevaron a la niña soñolienta a su pequeña habitación.
Las paredes estaban decoradas con sus propios dibujos y una pequeña estantería llena de libros gastados, pero bien cuidados. ¿Me puedes leer un cuento?, preguntó Lucía, mirando a Alejandro con ojos esperanzados. ¿Cuál es tu favorito? Lucía señaló hacia un libro particular. Ese es sobre una princesa que ayuda a todos en su reino. Alejandro leyó el cuento con una suavidad en su voz que Sofía nunca había escuchado. Observó cómo se transformaba completamente cuando interactuaba con Lucía, como toda su dureza de hombre de negocios desaparecía, revelando a alguien genuinamente tierno y cariñoso. Cuando Lucía finalmente se quedó dormida, Alejandro y Sofía se quedaron parados en la sala, sintiendo el peso de todo lo que había pasado esa noche. «Gracias», dijo Sofía suavemente. «¿Por qué? Por tratar a mi hija como si fuera preciosa, por leerle un cuento, por llorar con ella cuando te abrazó, por ser real». «Lucía es extraordinaria», respondió Alejandro. «Es como tú, pero sin las heridas que la vida deja. Es pura bondad». «¿Sabes qué me dijo antes de dormirse?», preguntó Sofía. «¿Qué?». «Me dijo que le gustas porque tienes ojos amables, igual que su abuelo que está en el cielo». Alejandro sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas nuevamente. ¿Ella vio bondad en mí? Los niños siempre ven la verdad. Y Lucía vio en ti lo mismo que yo vi esta noche, un hombre bueno que había olvidado cómo ser amable consigo mismo. Alejandro miró alrededor del pequeño apartamento, con sus muebles sencillos, pero cuidados con amor, con las fotografías de madre e hija sonriendo juntas, con la vida real que se vivía en cada rincón. «Sofía», dijo finalmente, «esta noche no solo me salvaste de mi dolor, me mostraste lo que realmente importa en la vida. Tu hija en 5 minutos me dio más perspectiva sobre el amor y la familia que todos mis años de terapia empresarial». «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Sofía. «Voy a empezar de nuevo. Voy a honrar la memoria de mi padre, siendo el tipo de hombre que hubiera hecho que se sintiera orgulloso. Y si me lo permites». Alejandro hizo una pausa. «Me gustaría seguir aprendiendo de ustedes dos lo que significa realmente vivir». «Siempre serás bienvenido aquí», respondió Sofía con una sonrisa que iluminó toda la habitación. Cuando Alejandro finalmente se fue esa noche, llevándose consigo el abrazo de una niña y la sabiduría de una madre, sabía que su vida había cambiado para siempre. Y por primera vez en años, ese cambio no le daba miedo, le daba esperanza. Capítulo 5. Una nueva familia. 6 meses después. El sonido familiar de la campanilla de la puerta hizo que Sofía levantara la vista de la mesa que estaba limpiando. Era jueves por la tarde y el restaurante El Rincón de Elena estaba en su hora más tranquila entre el almuerzo y la cena. Pero cuando vio quién entraba, su rostro se iluminó con la sonrisa que había aprendido a reservar para las personas más especiales de su vida. «¡Llegaste temprano!», exclamó Sofía, acercándose para recibir a Alejandro con un abrazo que se había vuelto tan natural como respirar. «Carmen canceló mi última reunión del día», respondió Alejandro, besándola suavemente en la mejilla. «Dijo que era más importante que llegara a tiempo para mi cita con las 2 mujeres más importantes de mi vida. En los últimos 6 meses, mucho había cambiado. Alejandro había comenzado a venir al restaurante 2 veces por semana, no como cliente, sino como familia. Había insistido en pagar la educación de Lucía en un colegio privado, no porque el público no fuera bueno, sino porque quería darle todas las oportunidades posibles. Había contratado a Sofía como consultora de recursos humanos para sus empresas, valorando su capacidad única para ver el corazón de las personas. Pero más que eso, se había convertido en la figura paterna que Lucía nunca había tenido, y en el compañero que Sofía nunca se había atrevido a soñar. «¿Dónde está mi princesa?», preguntó Alejandro mirando alrededor. «En la mesa de siempre, haciendo su tarea.
Señaló Sofía hacia la mesa junto a la ventana, la misma donde todo había comenzado. Alejandro se dirigió hacia allá y encontró a Lucía, ahora de casi 5 años, concentrada intensamente en un libro de dibujo. Su cabello estaba recogido en 2 coletas y llevaba el uniforme nuevo de su colegio. ¿Qué está dibujando la artista más talentosa del mundo?, preguntó Alejandro, sentándose junto a ella. «¡Papá Alejandro!», gritó Lucía, lanzándose a sus brazos con la misma alegría pura de siempre. En algún momento durante estos meses había comenzado a llamarlo así naturalmente, y cada vez que lo hacía, el corazón de Alejandro se llenaba de una felicidad que no sabía que era posible sentir. «Estoy dibujando a nuestra familia», explicó Lucía, mostrándole el papel. «Mira, esa eres tú, esa soy yo, y esa es mami, y estamos en casa». Alejandro estudió el dibujo. En el papel, 3 figuras de palitos sonrientes estaban paradas frente a una casa amarilla con un jardín lleno de flores. Era la representación más hermosa de felicidad que había visto jamás. «Es perfecto», murmuró, y lo decía completamente en serio. «¿Papá Alejandro?», preguntó Lucía, usando el tono serio que empleaba cuando tenía algo importante que decir. «Sí, princesa. Jenny en mi colegio me preguntó por qué tú no vives con nosotros como los otros papás». «¿Por qué no vives con nosotras?». La pregunta golpeó a Alejandro como un relámpago. Durante los últimos meses, había estado considerando exactamente esa misma pregunta, pero siempre encontraba razones para posponerla. No quería presionar a Sofía, no quería que pensara que estaba tratando de comprar su amor, no quería cambiar la dinámica perfecta que habían construido. «¿Te gustaría que viviera con ustedes?», preguntó gentilmente. «Sí. Así podrías leerme cuentos todas las noches y desayunar con nosotras todos los días y ayudarme con mis tareas de matemáticas que son súper difíciles». En ese momento, Sofía se acercó con 3 tazas de chocolate caliente, una tradición que habían desarrollado durante las tardes que pasaban juntos. «¿De qué están hablando tan seriamente?», preguntó, sentándose con ellos. «Lucía me preguntó por qué no vivo con ustedes», respondió Alejandro, observando cuidadosamente la reacción de Sofía. Sofía casi se atraganta con su chocolate. «¿Qué le dijiste?». «Le pregunté si le gustaría que viviera con ustedes». «¿Y qué respondió?». «Que sí», exclamó Lucía. «Mami, ¿a ti también te gustaría que papá Alejandro viviera con nosotras?». Sofía miró entre su hija y Alejandro, sintiendo que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podían escucharlo. «Lucía, amor, ¿puedes ir a ayudar a Elena con algo en la cocina? Los adultos necesitamos hablar un momentito». «¿Es sobre si papá Alejandro va a vivir con nosotras?», preguntó Lucía con la perspicacia típica de los niños. «Sí, es sobre eso». «Está bien, pero quiero que sepan que yo voto que sí». Lucía se bajó de la silla y corrió hacia la cocina gritando: «Elena, los adultos están hablando de cosas de adultos». Alejandro y Sofía se quedaron solos en la mesa, el peso de la conversación pendiendo entre ellos. «Sofía», comenzó Alejandro, «estos 6 meses han sido los mejores de mi vida. No solo porque he encontrado propósito y amor, sino porque he encontrado hogar. Cada noche que me voy a mi casa vacía, deseo estar aquí con ustedes. Cada mañana que despierto solo, pienso en cómo sería desayunar con Lucía y contigo. Alejandro, déjame terminar, por favor», continuó él, tomando sus manos entre las suyas. «Sé que venimos de mundos diferentes. Sé que hay una diferencia económica enorme entre nosotros. Sé que la gente va a hablar y juzgar. Pero también sé que lo que tenemos es real. Lo que siento por ti y por Lucía es lo más real que he experimentado en mi vida». Sofía sintió lágrimas formándose en sus ojos. «¿Qué me estás pidiendo exactamente?». «Te estoy pidiendo que me dejes ser parte oficial de esta familia.
Te estoy pidiendo que te cases conmigo, no porque necesites mi dinero o mi estatus, sino porque me amas tal como soy. Te estoy pidiendo que me dejes adoptar a Lucía, para que oficialmente sea mi hija y nunca más tenga que explicarle a nadie por qué su papá Alejandro no vive con ella. El silencio que siguió se sintió eterno. Sofía miró a este hombre que había entrado en su vida como un extraño roto y se había convertido en su ancla, su compañero, el padre que Lucía merecía. ¿Estás seguro?, preguntó finalmente. ¿Estás seguro de que quieres una vida normal, con preocupaciones normales, con una mujer que trabaja de camarera y una niña de casi 5 años que a veces tiene pesadillas y necesita que la carguen? Sofía, dijo Alejandro con una sonrisa que transformó completamente su rostro. Esa vida normal que describes es extraordinaria. Es todo lo que he buscado sin saberlo. Quiero las pesadillas de medianoche, quiero las tareas de matemáticas difíciles, quiero las cenas caseras y las películas familiares y todos los momentos hermosos y caóticos que vienen con una familia real. ¿Y qué va a pasar con tu empresa? Con tu estilo de vida. Mi empresa va a seguir funcionando, pero ya no va a ser mi vida entera. Va a ser lo que hago para sostener a mi familia y para contribuir al mundo, no mi identidad completa. Y en cuanto a mi estilo de vida, Alejandro miró alrededor del pequeño restaurante. Este es el único estilo de vida que quiero. Uno lleno de amor real, no de objetos caros. Sofía cerró los ojos, pensando en todo lo que habían vivido juntos, en cómo Alejandro había demostrado una y otra vez que era genuino en su transformación. Cuando los abrió, él seguía ahí, esperando pacientemente su respuesta. Sí, susurró. Sí, sí, quiero casarme contigo. Sí, quiero que adoptes a Lucía. Sí, quiero que seamos una familia oficial. Alejandro se levantó de su silla y la tomó en sus brazos, girándola mientras ambos reían y lloraban al mismo tiempo. En ese momento, Lucía apareció corriendo desde la cocina. ¡Elena! ¡Elena! ¡Están llorando felices! Eso significa que papá Alejandro va a vivir con nosotras. Elena salió de la cocina secándose las manos en su delantal, con una sonrisa enorme en el rostro. ¿Es oficial entonces? Es oficial, confirmó Alejandro sin soltar a Sofía. Vamos a ser una familia. Sabía que iba a pasar, gritó Lucía saltando de alegría. Sabía que mi dibujo se iban a hacer realidad. El restaurante El Rincón de Elena había sido transformado para la ocasión. Guirnaldas de flores blancas y amarillas decoraban las paredes. Las mesas habían sido rearregladas para crear un pasillo central. Y Elena había cocinado durante 2 días para preparar un banquete que alimentaría no solo los cuerpos, sino las almas de todos los presentes. Alejandro había insistido en que la boda fuera exactamente donde todo comenzó. No en un hotel de lujo, no en una iglesia elegante, sino en el lugar humilde que había sido testigo de su transformación. Sofía caminó por el pasillo improvisado, llevando un vestido blanco simple pero hermoso, con Lucía a su lado como dama de honor. El vestido de Lucía era amarillo como el sol y llevaba una canasta llena de pétalos de rosa que había insistido en recoger ella misma. Los invitados eran una mezcla extraña pero perfecta. Empleados de las empresas de Alejandro, sentados junto a vecinos del barrio de Sofía, compañeros de trabajo del restaurante, compartiendo mesa con socios de negocios. Era exactamente la representación de cómo sus 2 mundos se habían fusionado en uno solo. Cuando Sofía llegó al altar improvisado, Alejandro tenía lágrimas en los ojos. No era el magnate implacable que había sido una vez, sino simplemente un hombre profundamente enamorado que estaba a punto de comprometerse con la familia de sus sueños. ¿Están listos?, preguntó el juez de paz. «Más que listos», exclamó Lucía antes de que cualquiera de los adultos pudiera responder, causando risas en toda la audiencia. La ceremonia fue simple pero profundamente emotiva.
Cuando llegó el momento de los votos, Alejandro habló primero. Sofía, hace 9 meses, era un hombre perdido que había confundido el éxito con la felicidad. Esa noche de tormenta cuando entré a este restaurante, no buscaba amor, buscaba refugio. Pero tú me diste algo mucho más valioso, me diste hogar. Me enseñaste que la verdadera riqueza no se mide en números sino en momentos como este. Prometo amarte no solo en los días buenos, sino especialmente en los difíciles. Prometo ser el esposo que mereces y el padre que Lucía necesita. Se volteó hacia Lucía. Y a ti, mi princesa, prometo ser el papá que siempre has deseado. Prometo leer cuentos contigo, ayudarte con las tareas imposibles, consolarte cuando estés triste y celebrar cada uno de tus logros como si fueran míos. Los votos de Sofía fueron igualmente hermosos. Alejandro, me enseñaste que está bien recibir ayuda, que está bien bajar la guardia, que está bien permitir que alguien más cuide de nosotras. Prometo apoyarte en tu nueva vida, celebrar contigo esta segunda oportunidad que la vida nos dio y construir juntos el hogar lleno de amor que tanto Lucía como tú merecen. Cuando el juez los declaró marido y mujer, Lucía gritó, «Ya somos familia oficial», y corrió a abrazar a ambos antes de que pudieran siquiera besarse. La celebración duró hasta altas horas. Elena había superado todas las expectativas con la comida y los invitados de ambos mundos habían encontrado un terreno común en el amor genuino que irradiaba de la nueva familia. Pero el momento más emotivo llegó cuando Carmen, la asistente de Alejandro, se acercó al micrófono para hacer un brindis. Hace 9 meses trabajaba para un hombre exitoso pero solitario, comenzó. Era eficiente, inteligente, pero había algo vacío en él. Hoy trabajo para el mismo hombre, pero completamente transformado. Alejandro encontró algo que todo su dinero no pudo comprar. Una familia que lo ama por quien es, no por lo que tiene. Y todos nosotros somos testigos de que los milagros sí existen. La multitud aplaudió, pero Elena pidió el micrófono. «Yo también quiero decir algo», anunció la mujer mayor. «Esta noche hace 9 meses vi a un hombre poderoso llorar en mi restaurante mientras una camarera le ofrecía consuelo. Pensé que era solo un encuentro casual, pero ahora veo que fue el destino. Sofía y Lucía necesitaban un protector y Alejandro necesitaba una familia. A veces, las mejores cosas de la vida comienzan con un acto simple de bondad». Cuando la noche terminó y los últimos invitados se fueron, la nueva familia se quedó sola en el restaurante. Lucía se había quedado dormida en una silla, agotada por la emoción del día. «¿Crees que hicimos lo correcto?», preguntó Sofía, recostándose contra el hombro de su nuevo esposo. «Mira a nuestra hija», respondió Alejandro, señalando a Lucía durmiendo pacíficamente. «¿Has visto alguna vez a alguien más feliz?». «Nuestra hija», repitió Sofía, probando las palabras. «Me gusta cómo suena». «A mí también. De hecho, tengo algo para ti». Alejandro sacó un sobre del bolsillo interno de su saco. «Los papeles de adopción están listos. Oficialmente, Lucía será Lucía Mendoza Morales a partir de mañana». Sofía abrió el sobre con manos temblorosas. Ahí estaban todos los documentos legales que convertían a Alejandro en el padre oficial de Lucía. «¿Cómo le vamos a decir?», preguntó. «Creo que ella ya lo sabe», respondió Alejandro con una sonrisa, recordando todas las veces que Lucía había dicho con seguridad absoluta que él era su papá. Mientras cargaban a Lucía dormida hacia el auto que los llevaría a su nueva casa, una casa que Alejandro había comprado en un barrio de clase media, ni demasiado lujosa ni demasiado modesta, perfecta para una familia real, ambos reflexionaron sobre el increíble viaje que los había llevado hasta ahí. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», murmuró Sofía mientras acomodaban a Lucía en el asiento trasero. «¿Qué? Que todo comenzó porque fui amable con un extraño que se veía triste.
Si esa noche hubiera sido solo una camarera eficiente en lugar de alguien que se preocupa por otros, nada de esto habría pasado. Y si yo hubiera sido demasiado orgulloso para aceptar la bondad de una camarera, habría perdido lo mejor que me ha pasado en la vida. Alejandro miró hacia el restaurante donde todo había comenzado, luego hacia su nueva familia en el auto. ¿Sabes qué voy a hacer mañana?, preguntó. ¿Qué? Voy a establecer una fundación que ayude a madres solteras como tú eras, que ofrezca trabajos dignos, atención médica, educación para sus hijos. Y se va a llamar Fundación Lucía, porque fue el amor de esa niña lo que me enseñó lo que realmente importa en la vida. Sofía lo miró con lágrimas en los ojos. ¿De verdad? ¿De verdad? Quiero que otras familias tengan las mismas oportunidades que nosotros tuvimos de encontrarnos y salvarnos mutuamente. Mientras manejaban hacia su nueva casa, con Lucía durmiendo pacíficamente en el asiento trasero y el futuro brillante extendiéndose ante ellos, ambos sabían que habían encontrado algo más valioso que todo el dinero del mundo. Habían encontrado hogar. Epílogo. 5 años después. «Papá, mira lo que dibujé en la escuela», gritó Lucía, ahora de 10 años, corriendo hacia Alejandro cuando llegó a casa del trabajo. La casa estaba llena de vida. Sofía estaba en la cocina preparando la cena mientras cantaba suavemente. Había juguetes esparcidos por la sala de estar y las paredes estaban cubiertas de dibujos y fotografías familiares. «¿Qué dibujaste, princesa?», preguntó Alejandro, cargándola como había hecho desde que era pequeña. «Es nuestra familia, pero ahora somos 4». Alejandro miró el dibujo y vio 4 figuras de palitos: él, Sofía, Lucía y una figura pequeña que claramente representaba al bebé que estaba en camino. «¿Estás emocionada por ser hermana mayor?», preguntó. «Súper emocionada. Le voy a enseñar todo lo que sé, como tú me enseñaste a mí». Sofía salió de la cocina, su vientre de 6 meses visible bajo el delantal. «¿Cómo estuvo tu día en la fundación?», preguntó, besando a Alejandro. «Increíble. Ayudamos a 12 familias nuevas esta semana. ¿Y tú, cómo te sientes?». «Perfecta. El bebé está muy activo hoy, igual que su hermana mayor», se rió Alejandro, haciendo cosquillas a Lucía. Esa noche, después de cenar y de que Lucía se fuera a dormir, Alejandro y Sofía se sentaron en su jardín, mirando las estrellas. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Sofía. «¿De qué? De haber cambiado toda tu vida por nosotras». Alejandro la miró con incredulidad. «Sofía, antes de conocerte tenía dinero pero no tenía vida. Tenía propiedades pero no tenía hogar. Tenía empleados pero no tenía familia. Cambié todo eso por la vida más rica que un hombre puede tener. Aunque signifique trabajar menos, ganar menos, vivir más simplemente, especialmente por eso. Porque ahora cuando me levanto cada mañana, sé exactamente por qué vale la pena vivir». Sofía recostó su cabeza en el hombro de Alejandro. «A veces no puedo creer que todo empezó porque fuiste amable con un extraño triste en un restaurante». «Tú fuiste amable conmigo», corrigió Alejandro. «Yo solo fui lo suficientemente inteligente para reconocer un milagro cuando lo vi. ¿Sabes qué me dijo Lucía hoy?». «¿Qué?». «Me dijo que va a ser doctora, como siempre ha querido, pero que también va a tener una fundación para ayudar a familias como nosotros». «Por supuesto que sí», sonrió Alejandro. «Es nuestra hija. Ayudar a otros está en su ADN. Nuestro bebé también va a crecer con esos valores. Va a crecer sabiendo que el amor verdadero, la familia verdadera y la felicidad verdadera no tienen precio. Va a crecer en un hogar donde se valora más la bondad que la riqueza». Mientras se quedaban ahí, abrazados bajo las estrellas, ambos pensaron en el camino extraordinario que los había llevado hasta ese momento. Una noche de tormenta, un gesto de bondad, un corazón abierto al dolor de otro, y todo había cambiado. Porque al final, las mejores historias de amor no son sobre 2 personas perfectas que se encuentran. Son
sobre dos personas que se eligen mutuamente, que se sanan mutuamente y que construyen juntas algo más hermoso de lo que cualquiera de ellas podría haber imaginado sola. Y en algún lugar del cielo, el padre de Alejandro sonreía, sabiendo que su hijo finalmente había encontrado lo que realmente importaba. Una familia que lo amaba no por lo que tenía, sino por quién era.